Capítulo 101. Una alianza comprometida. Si pretendían proceder con el plan de Uchiha Kei, el obstáculo principal serían indudablemente los de línea dura. Su naturaleza orgullosa los llevaba a despreciar a todos fuera del clan Uchiha. Incluso el clan Hyuga no era inmune a su desprecio. Fugaku no necesitó mucha contemplación. Una vez que se propusiera este plan, los de línea dura se convertirían en los oponentes más vocales y viciosos. Incluso si la propuesta se originara del propio Fugaku, no alteraría su postura. Ahora, finalmente comprendía por qué Kei era tan despiadado al tratar con ellos. Sin embargo, Fugaku no podía comprender del todo por qué Kei simplemente no eliminó a Uchiha Yu de inmediato. En cambio, lo dejó sufriendo, arriesgándose a ser descubierto. Por mis ojos, respondió Kei con calma, plenamente consciente de que tales cosas no podían permanecer ocultas por mucho tiempo. Estoy seguro de que has notado el poder único que perdura dentro de tu Mangekyou Sharingan, ¿verdad? Una vez que ese poder se usa, no se regenera. Así que, ¿planeas experimentar? ¿Por el bien de tus ojos? Fugaku frunció el ceño profundamente, claramente sin esperar que Kei albergara tales intenciones. ¿Usando a los miembros de tu propio clan? Kei-kun, muchos de ellos no son tan obstinados. ¿Y tus condiciones? En este momento, Fugaku comenzó a sospechar que Kei había descubierto algún secreto más profundo y se preguntó sobre el verdadero estado del Mangekyou Sharingan de Kei. Sabía que el poder del Mangekyou era irreversible una vez perdido. Pero aún así, nunca podría imaginar ser tan cruel y desenfrenado como Kei. Aún así, ¿qué opción tenía sino aceptarlo? ¿Realmente se enfrentaría al único otro portador del Mangekyou del clan? Sin embargo, Fugaku no podía creer que Kei fuera genuinamente capaz de realizar experimentos. Este sótano sucio se parecía más a una perrera que a un laboratorio. Carecía incluso de las instalaciones más básicas necesarias para experimentos adecuados. Además, los antepasados Uchiha habían intentado métodos similares en el pasado, tratando de recrear la era en la que el clan floreció con muchos portadores del Mangekyou, y sus experimentos terminaron en desastre, sin dejar resultados ni sobrevivientes. Líder del clan, Kei negó con la cabeza y aclaró, la mejor manera de desmantelar a los de línea dura no es a través de la matanza. Es eliminando su liderazgo y luego absorbiendo a los miembros de rango medio e inferior. Kei sabía que Fugaku había entendido mal. En cuanto a los llamados líderes, el tono de Kei se volvió más frío. Solo piensa en ello como aprovechar al máximo un poco de basura inútil. Honestamente, solo tengo dos objetivos reales. En cuanto al equipo, encontraré la manera. Antes de que Kei pudiera terminar, Fugaku lo interrumpió bruscamente. Yo organizaré a las personas y el equipo que necesitas. Parecía que Fugaku había tomado una decisión. A tus ojos, probablemente nunca he sido un líder de clan calificado, dijo Fugaku sombríamente. Y es probable que tú tampoco confíes en mí, al igual que yo no me atrevo a confiar plenamente en ti. Pero, somos los únicos dos portadores del Mangekyou en el clan Uchiha. Por eso, he decidido cooperar contigo. Estoy dispuesto a probar tu método. Después de todo, la reconciliación entre Konoha y los Uchiha es casi imposible ahora. Tengo que tomar una decisión. Respirando profundamente, Fugaku continuó. Basado en tus predicciones para el futuro, Konoha eventualmente se moverá para eliminar las fuentes de inestabilidad. En lugar de esperar pasivamente a que ataquen, comenzaré purgando las amenazas ocultas dentro de nuestro propio clan. Solo espero, murmuró, que esto sea suficiente. Uchiha Kei observó silenciosamente a Fugaku. Estaba genuinamente sorprendido. ¿Era este realmente el mismo indeciso Uchiha Fugaku que recordaba? ¿Había encontrado realmente la determinación para actuar despiadadamente? Kei frunció el ceño ligeramente, comenzando a entender lo que Fugaku realmente pretendía. Uchiha Kei no era como Uchiha Shisui. Shisui había expuesto voluntariamente las habilidades de su Mangekyou Sharingan, pero Kei nunca había revelado la verdadera naturaleza de sus técnicas oculares. Este aire de misterio e imprevisibilidad dejaba a Fugaku profundamente inquieto, especialmente dado que parte de las habilidades de Kei ya habían sido expuestas inadvertidamente. Aún así, conocer un fragmento de la verdad era una ventaja mucho mayor que quedarse en la oscuridad. Más importante aún, Fugaku genuinamente no quería pelear con Kei. Dos portadores del Mangekyou ciertamente podían lograr cosas extraordinarias, pero solo si no se enfrentaban entre sí. De lo contrario, la historia había demostrado que cuando cuatro usuarios del Mangekyou se enfrentaron una vez dentro del clan Uchiha, los resultados fueron desastrosos.
Todos quedaron lisiados, y los dos sobrevivientes perdieron un ojo cada uno, obligados a crear las técnicas prohibidas Izanagi e Izanami. Por lo tanto, después de confirmar la sinceridad de Kei y presenciar su Manheki con sus propios ojos, Fugaku finalmente eligió el compromiso. De lo contrario, con su temperamento, habría arrastrado a todo el clan a una rebelión, en lugar de sacrificar a unos pocos por la supervivencia, tal como lo había hecho en la línea temporal original, llevándolos a todos a la destrucción. Un placer trabajar con usted, líder del clan, dijo Kei con una leve sonrisa. Yo me encargaré de la casa. En cuanto a persuadir a los demás, ese será su trabajo, Fugaku-san. Minimiza la violencia. Fugaku cerró los ojos, asintiendo con dificultad. Todavía son nuestra élite. Mis objetivos son solo Uchiha Yu y Uchiha Shuru, dijo Kei con calma. Ya sea que el experimento tenga éxito o fracase, solo los necesito a ellos dos. Sin embargo, si no puedes manejar al resto. ¿Dos hermanos? Fugaku pareció darse cuenta de algo, pero no respondió de inmediato. Esperó pacientemente a que Kei terminara de hablar. Entonces no necesitarás levantar un dedo, dijo Fugaku con decisión. Yo me encargaré personalmente de ello. En cuanto a tus experimentos, insisto en participar. A cambio, te daré un nuevo cargo oficial cuando regresemos. Puedes reclutar a algunos que estén dispuestos a seguirte, pero bajo una condición. Tomando una respiración profunda, Fugaku declaró. No debes dividir al clan Uchiha y no debes perturbar la estabilidad de la aldea. Si violas esto, incluso si me cuesta la vida, te mataré personalmente. Uchiha Kei lo miró en silencio. Para mostrar la seriedad de su juramento, Fugaku había desatado completamente su Manheki Sharingan una vez más. Naturalmente, Kei tampoco iba a retroceder. En caso de una traición repentina, él también activó su Manheki. A decir verdad, las condiciones de Fugaku no eran irrazonables. De hecho, eran excepcionalmente generosas. Incluso su amenaza conllevaba una advertencia importante. Solo actuaría si Kei traicionaba su acuerdo. En este momento, Kei no tenía intención de hacerlo. Si su plan tenía éxito, todo encajaría naturalmente. Y si fallaba, siempre podría retirarse. Valoraba un campo fértil para cultivar, claro, pero valoraba su propia vida aún más. Además, tuviera éxito su plan o no, Kei no veía a Fugaku como una amenaza real. No sería fácil para Fugaku matarlo. Y siendo realistas, Fugaku no era del tipo que arriesgara todo a menos que fuera absolutamente necesario. Si lo fuera, esta frágil cooperación entre ellos nunca habría sido posible. No se preocupe, líder del clan, Kei sonrió levemente. Si realmente tuviera la intención de destruir todo, no habría compartido tanto con usted. Sinceramente quiero que el clan Uchiha prospere, y no tengo planes de abandonar Konoha. Entiendo, Kei-kun, Fugaku asintió solemnemente. Por el futuro de los Uchiha, y por el futuro de Konoha. Después de hablar, Fugaku se dio la vuelta y desapareció en la noche. Finalmente, Kei se permitió relajarse, dejando escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. No había esperado que dejar atrás un solo kunai fuera suficiente para atraer a Fugaku. Una apuesta extremadamente peligrosa en retrospectiva. La próxima vez, tendría que ser aún más cauteloso. Pero sorprendentemente, este encuentro accidental había rendido mucho más de lo que Kei podría haber esperado. Quizás su relación se había vuelto ligeramente más tensa. Ahora podía sentir la sutil sensación de distancia que crecía entre ellos. Pero ¿qué importaba? Ya había logrado lo que quería. En cuanto al futuro, no le importaba qué dirección pudiera tomar. Después de todo, esta era una cooperación nacida del compromiso. Capítulo 102. Una nueva misión. Al día siguiente, llegó el nuevo nombramiento de Uchiha Fugaku. Uchiha Kei se había estado preguntando qué tipo de puesto le darían, pero la realidad lo conmocionó. Su nuevo nombramiento era reemplazar a Uchiha Yuru en su puesto y ser ascendido a subdirector de la Fuerza de Policía de Konoha. Este era el mismo puesto que los de línea dura habían estado esperando ansiosamente, pero Fugaku no mostró ninguna intención de renunciar al control. Ahora, con Yuru desaparecido, Fugaku ni siquiera se molestó en consultar con los de línea dura. Actuó unilateralmente, asignando a alguien para hacerse cargo del puesto, y era alguien que había estado en oposición directa a ellos. Esta decisión envió una señal poderosa, una aterradora, de que Fugaku podría haber desarrollado sus propias inclinaciones políticas. Sin embargo, estos asuntos no le preocupaban a Kei. Ya había anticipado que asumir este papel traería numerosos desafíos, especialmente al tratar de llevar a cabo el trabajo necesario. Pero a Kei no le importaba. Su enfoque nunca había estado en esta tarea.
El puesto en sí era solo un medio para que Fugaku cumpliera su promesa con él. El ascenso le dio a Kei la oportunidad perfecta para establecer su propio equipo. Ahora podía formar y organizar legítimamente su escuadrón. En cuanto a los que todavía formaban parte del antiguo equipo de Yu, Kei podía deshacerse de ellos fácilmente. No piensen ni por un segundo que Kei dudaría. Si fuera otra persona, podría considerar cuidadosamente las consecuencias o reflexionar sobre la estabilidad de la división de la guardia. Pero Kei eliminaría los elementos poco cooperativos y evitaría cualquier deber que involucrara vigilancia. Después de todo, Fugaku ya había aceptado su propuesta. Muy pronto, habría aún más cambios dentro de la división de la guardia. Kei aprovecharía este tiempo para dejarse llevar por ahora. Uchiha Ryoko y Uchiha Keisuke estaban encantados con el ascenso de estatus de Kei. Después de todo, la guardia Uchiha era una de las instituciones más poderosas dentro del clan Uchiha. Pero Kei permaneció notablemente tranquilo, lo que los dejó inseguros sobre si celebrar o no. Una vez que el mensajero se fue, Kei se detuvo a considerar por un momento y decidió que le haría una visita a Fugaku. Fugaku había dejado claro ayer que quería participar en el experimento de Kei. Kei se preguntó si él habría descubierto algo. Aunque Kei era reacio a aceptar, considerando su actual relación de cooperación y el hecho de que Fugaku contribuiría tanto con recursos como con mano de obra, Kei no tuvo más remedio que aceptar a regañadientes, por el momento. Pero debo estar preparado con algunas contramedidas, pensó Kei mientras caminaba. Una vez que haya descubierto algo importante y sus deseos comiencen a chocar con los míos, tendré que encontrar una manera de lidiar con él. Kei permaneció cauteloso con Fugaku. De manera similar, Fugaku no estaría sin sus propias precauciones contra Kei. La aparición del Manjeki y las acciones de Kei ya habían causado una brecha entre ellos. Si esta brecha podría sanarse dependería de si sus caminos permanecían alineados en el futuro. Aunque Uchiha Kei continuó su investigación, decidió no compartir sus hallazgos o conclusiones con Uchiha Fugaku. A menos que pudiera confiar plenamente en él, claro está. Entonces, ¿dónde encuentro a alguien en quien pueda confiar? Esta pregunta realmente preocupaba a Uchiha Kei. Después de pensarlo, decidió no preocuparse demasiado por ello. Después de todo, el tiempo estaba de su lado. Kei todavía tenía mucho tiempo para buscar a alguien en quien pudiera confiar, especialmente ahora que ocupaba el puesto de subdirector de la división de la Guardia de Konoha. Esto le permitiría reunir a personas que le fueran leales. Aunque todo el clan Uchiha se puso del lado de Fugaku, ¿eso significaba que Kei no podía reclutar gente de fuera del clan? El propio Fugaku probablemente sabía que la división de la Guardia de Konoha necesitaba una reforma masiva. Y después de eliminar a ciertas personas, se tendría que traer a otras nuevas. Para fortalecer los lazos con la aldea y ganarse a la gente común y a los clanes más pequeños, era natural que se trajeran algunos forasteros a la división de la Guardia. Esta podría ser una pequeña oportunidad para Kei. Con este pensamiento en mente, Kei dejó de pensarlo demasiado y se dirigió a la residencia de Fugaku. Lo que divirtió a Kei fue que había bastantes miembros del clan sentados frente a la puerta de Fugaku, incluido Uchiha Hiroki, que estaba entre ellos. Lo que fue aún más interesante fue que, al ver a Kei, inmediatamente exudaron una leve pero palpable sensación de hostilidad. Esto realmente está animado, ¿no es así, líder del clan? Después de entrar a la habitación donde estaba Fugaku, Kei se sentó y se rió entre dientes. Parece que sus políticas no están haciendo felices a todos. Naturalmente, no todos estarán satisfechos con estas políticas, respondió Fugaku con calma, mirando a Kei. Pero tales dolores de crecimiento son inevitables. Necesito tiempo para lidiar con ellos. Por supuesto, líder del clan, asintió Kei. No hay prisa. Después de todo, el sitio del experimento aún no está completamente listo. Debemos ser más cautelosos por el momento, dijo Fugaku, tomando un sorbo de té. La situación con Orochimaru está escalando. Parece que el Anbu de Konoha ya ha comenzado una investigación. Su enfoque incluye los rumores que se difunden y al propio Orochimaru. ¿Tan pronto? Y tan despiadado. Kei frunció el ceño. Parecía que el tercer Hokage realmente había tomado una decisión. La precaución de Fugaku estaba de hecho justificada. Sin embargo, Kei no pudo evitar sentirse frustrado. Su propia gente había sido capturada y estaba a punto de comenzar el experimento. Sin embargo, ahora alguien había interferido, poniendo el experimento en espera. ¿Cómo podría Kei, que pronto podría ser enviado a una misión, estar contento con eso? Quería ver si sus suposiciones eran correctas, pero ahora las cosas se veían más complicadas.
Por cierto, Kei-kun, justo cuando Kei estaba lleno de quejas, Fugaku habló de nuevo. Parece que alguien podría cargar con la culpa por tu captura de Uchiha Yu. ¿Orochimaru? Kei no estaba sorprendido en absoluto. El momento de mis acciones fue exactamente cuando su situación comenzó a desbordarse. Mi plan original no era solo lidiar con Orochimaru, sino también con quienes estaban detrás de él. Al menos estos dos podrían terminar cargando con la culpa. Por supuesto, también es una pequeña contribución a alguien a quien estoy vigilando. Este era exactamente el plan de Kei, por lo que no le sorprendió el resultado. ¿Cómo podría dejar pasar tal oportunidad de matar varios pájaros de un tiro? No solo podía eliminar a alguien que le estaba causando frustración, sino que también podía usarlo para sus experimentos. También podía acabar con Orochimaru y Danzo, y finalmente, ayudar a aumentar la reputación de Minato Namikaze. ¿Qué no se podía amar de eso? Ya veo, Kei-kun, dijo Fugaku, dándole a Kei una mirada profunda antes de asentir. Por cierto, Kei-kun, el tercer Hokage planea reunir ninjas para regresar al país de la hierba. Las negociaciones están casi completas, pero parece que han descubierto ninjas de la niebla en el área, por lo que se requiere una investigación. ¿Cuáles son tus planes? ¿Ninjas de la niebla? Kei frunció el ceño, luego asintió en respuesta. Parecía que finalmente había llegado el momento. Suspiró con impotencia. Originalmente había planeado volver loco a Uchiha Yu primero. Pero ahora, parecía que no habría oportunidad para eso. Afortunadamente, el trato con Fugaku se había cerrado esa misma noche. De lo contrario, para cuando Kei regresara, Uchiha Yu probablemente sería un cadáver. Capítulo 103. Asamblea. Aunque era frustrante, Uchiha Kei no podía cambiar sus planes. Así que decidió ir al país de la hierba. Esta decisión desconcertó a Uchiha Fugaku al principio, pero pronto, pareció que se había dado cuenta de algo y simplemente asintió con la cabeza. A los ojos de Fugaku, Uchiha Kei podría tener la intención de dar ejemplo. Después de todo, ahora era el subdirector de la fuerza de policía de Konoha, y su puesto no era bajo. Sus acciones podían verse fácilmente como una forma de transmitir ciertas ideas. Ya fuera por el clan, los superiores de Konoha, o incluso los ninjas y civiles comunes, la decisión de Kei podría interpretarse como una señal positiva y proactiva. Además, con su Mangekyou Sharingan y su naturaleza cautelosa, Fugaku creía que Uchiha Kei tenía pocas posibilidades de morir en el campo de batalla. Además, Minato Namikaze parecía estar desplegando fuerzas también, por lo que el viaje de Kei al país de la hierba podría ser una oportunidad para interactuar con Minato. ¿No era eso lo que Kei había planeado en primer lugar? El análisis de Fugaku había sorprendido incluso a Uchiha Kei. No se había dado cuenta de que había tantos matices en su simple viaje al país de la hierba. Entonces, le dejo a Uchiha Yu a usted, líder del clan. Kei no olvidó mencionar esto, por favor asegúrese de no exponerlo antes de que regrese. No te preocupes, todavía está allí. Ya le he cubierto los ojos y lo he conectado a los nutrientes, aseguró Fugaku. Los guardias que le he asignado son las personas más confiables que tengo. No dirán una palabra, ni han visto nada. Con la garantía de Fugaku, Kei finalmente se sintió un poco aliviado. Aunque seguía siendo cauteloso y desconfiaba de Fugaku, Kei confiaba en que Fugaku no actuaría imprudentemente. La relación de Kei con su familia no necesitaba ser analizada. Todos sabían lo indiferente que era en casa. Por lo tanto, usar a su familia como palanca era lo más estúpido que alguien podía hacer. Si alguien dañara a su familia, ¿quién sabía si Kei se volvería loco? Una persona sin apegos era indudablemente la más difícil de tratar, incluso si todo era solo una fachada. El anuncio del tercer Hokage llegó bastante pronto, así que después de un día de descanso, Kei se dirigió a la oficina del Hokage para presentarse al servicio. Cuando Kei llegó, se dio cuenta de que era el último en aparecer. Aunque el tercer Hokage aún no había llegado y la puerta de la oficina todavía estaba cerrada, Kei definitivamente había llegado tarde. Yuga Ayaka, Ima y Kenta y su superior Jonin Fukuiko Kei ya estaban esperando junto a la puerta. Además de ellos, Minato Namikaze, Kakashi y Nohara Rin también estaban allí, de pie y esperando. A Kei le pareció un poco extraño que Fukuiko Kei estuviera allí, ya que Kei ya era un Jonin con un historial de liderar misiones exitosas, incluso completándolas perfectamente. Pero luego Kei se dio cuenta de que tal vez la misión que involucraba a los ninjas de la niebla era particularmente problemática. Tener más gente involucrada sin duda sería beneficioso. Podría haber, por supuesto, otra implicación subyacente. Uchiha Kei era el recién nombrado subdirector de la fuerza de policía de Konoha, sin embargo, un Jonin civil había sido nombrado como el líder del equipo.
Esto provocó mucha especulación. Por ejemplo, podría verse como una forma de demostrar la autoridad del tercer Hokage, o tal vez como una señal de que el Hokage valoraba más a los ninjas civiles. Kei, ¿estás aquí? Fukuhiko Kei, inconsciente de toda la intrincada política, sonrió cuando vio a Uchiha Kei y lo llamó. Por cierto, gracias. Mi hermano ha regresado a casa. Ah, es así. Felicidades, capitán Fukuhiko. Uchiha Kei asintió con una sonrisa, aunque se sintió un poco incómodo, ya que había olvidado por completo este asunto. Era probable que Uchiha Fugaku hubiera ayudado a resolverlo. Kei-kun, tanto tiempo sin verte. Minato Namikaze también saludó a Uchiha Kei con una sonrisa. Felicidades. Escuché que has reemplazado a Uchiha Yu como el Jonin en la fuerza de policía de Konoha e incluso has sido ascendido a subdirector. Gracias, pero como sabes, no estoy realmente interesado en esas cosas. Si lo estuviera, no habría venido aquí. Uchiha Kei se encogió de hombros, pareciendo indiferente a toda la situación. Sin embargo, internamente, no pudo evitar suspirar. Parecía que la aldea todavía estaba prestando mucha atención al clan Uchiha. Parecía que la atención actual se centraba principalmente en cambios a gran escala, y aún no había evolucionado hacia operaciones encubiertas como el espionaje. Esto era algo con lo que Uchiha Kei tendría que ser cauteloso. No pudo evitar pensar que Fugaku tenía razón al ser cauteloso en este momento. ¿Quién sabía lo que podría pasar si comenzaba a comprar equipo aleatorio para fines encubiertos? Oh, parece que te has recuperado bien. Después de intercambiar cortesías con Fukuhiko Kei y Minato Namikaze, Uchiha Kei asintió a Kakashi y Rin, antes de regresar a su propio equipo. Mirando a Yuga Ayaka, que tenía una expresión rígida, y a Imai Kenta, que todavía forzaba una sonrisa, Uchiha Kei de repente centró su atención en Yuga Ayaka, aunque con una sonrisa sutil. Gracias a Kei-kun, me he recuperado bastante bien. Yuga Ayaka miró a Uchiha Kei con calma. Todavía no he tenido la oportunidad de felicitarte, Kei-kun. No solo has despertado el Sharingan, sino que tu estatus dentro del clan también ha aumentado. Es verdaderamente algo que vale la pena celebrar. Pero Kei-kun, a pesar de tu alto rango, todavía estás participando en esta misión. Parece que realmente amas a la aldea. Uchiha Kei le sonrió. La gente de familias prominentes solía ser así. Incluso si deseaba no volver a verlo nunca más, tenía que mantener suficiente cortesía frente a los extraños. Sin embargo, sus palabras estaban cargadas de sarcasmo, no mucho menos de lo que Uchiha Kei solía lanzarle. Por supuesto, esto probablemente se debió a que Fukuhiko Kei estaba aquí y se uniría a la misión. De lo contrario, Yuga Ayaka probablemente no habría dicho esto. Después de todo, no era prudente ofender a alguien más fuerte que ella. A pesar de que ya se había ganado una serie de enemigos, evitaría empeorar las cosas a menos que hubiera perdido completamente la cabeza. La gente como ella nunca renunciaría a la supervivencia a menos que estuviera verdaderamente desesperada. Uchiha Kei entendió su mentalidad, pero con Fukuhiko Kei presente, no iba a actuar según sus sentimientos. Después de todo, Fukuhiko Kei era una salvaguardia. Además, Uchiha Kei sospechaba que su reciente ascenso podría haberla sacudido, especialmente porque alguna vez habían sido del mismo origen, pero ahora, las cosas habían cambiado por completo. Gracias. ¿No es normal servir a la aldea? Uchiha Kei sonrió levemente. Además, nadie me obligó a venir. Solo extrañaba a mis dos subordinados. Disculpas, Kei-kun, pero con el capitán Fukuhiko aquí, no creo que el equipo sea tuyo nunca más. Yuga Ayaka permaneció tranquila, aunque Uchiha Kei podía notar que hubiera preferido estar en cualquier otro lugar. Justo cuando Uchiha Kei estaba a punto de decir algo, notó que el tercer Hokage caminaba hacia ellos. Al instante, Uchiha Kei dejó de hablar, reconociendo el momento para permanecer en silencio. El tercer Hokage parecía algo fatigado, pero su aura era tan imponente como siempre. Asintió a Fukuhiko Kei y Minato Namikaze antes de que su mirada se posara en Uchiha Kei, mirándolo por un momento. Pero pronto, retiró la mirada, abriendo la puerta de la oficina sin decir palabra. Uchiha Kei y los demás siguieron inmediatamente a sus respectivos líderes de equipo al interior. Seremos breves, todos, dijo el tercer Hokage mientras se sentaba detrás de su escritorio, colocando casualmente algunos documentos sobre la superficie. Las negociaciones han llegado a una etapa crítica, pero según la inteligencia de las líneas del frente, algunos ninjas de la niebla han sido vistos en el país de la hierba. Para evitar que saboteen las conversaciones, ya he enviado equipos para investigar. Sin embargo, parece que los ninjas de la roca también están causando problemas.
Por lo tanto, necesitamos a alguien que averigüe las intenciones de los ninjas de la niebla. El tercer Hokage hizo una pausa por un momento, con las manos juntas. Su voz se volvió seria mientras continuaba. He decidido enviar a ambos equipos en esta misión juntos. Han trabajado juntos antes, así que una vez que lleguen al país de la hierba, investiguen los movimientos de los ninjas de la niebla y determinen sus objetivos. Esta misión es crucial. ¿Entendido? Sí, Lord Hokage, Minato Namikaze y Fukuiko Kei respondieron de inmediato, inclinando la cabeza. La misión no puede retrasarse. Prepárense y partan de inmediato. Retírense. ¿Sí? Capítulo 104. Dos planes. No mucho después de que el tercer Hokage emitiera las órdenes de la misión, los dos equipos abandonaron Konoha juntos. Ya habían recibido la información con antelación y comenzaron a prepararse, por lo que no hubo retraso esperando para reunir los elementos necesarios después de que se anunció la misión. La partida de los dos equipos fue tranquila y sin anuncios. Después de todo, su misión era importante y ambos equipos eran muy reconocidos. No había necesidad de entrar en detalles sobre el equipo de Uchiha Kei. Eran prácticamente una leyenda en los círculos de carne de cañón. En cuanto al equipo de Minato Namikaze, eran aún más aterradores. Especialmente después de que Minato capturara al Jinchuriki del Cinco Colas, todo el mundo ninja quedó conmocionado. Por otro lado, Fukuiko Kei, quien se suponía que era el líder del equipo de Uchiha Kei, parecía algo ordinario en comparación. No había participado en sus misiones anteriores con el equipo de Uchiha Kei. Afortunadamente, la presencia de Minato evitó que se sintiera demasiado fuera de lugar, y Yuga Ayaka, la chica del clan Hyuga, parecía escuchar sus órdenes con bastante obediencia. Sin embargo, Fukuiko Kei no era tonto. Sabía que probablemente no podría liderar a su equipo de manera efectiva, por lo que entregó completamente el mando a Minato Namikaze. El grupo de 7 personas pasó 3 días viajando y finalmente llegó una vez más al país de la hierba. Al ver el exuberante paisaje verde, el grupo no pudo evitar sentirse un poco nostálgico. Cada uno de los 7 había dejado profundos recuerdos aquí, incluidos muchos camaradas, amigos y compañeros de equipo que permanecerían para siempre en esta tierra. Para Uchiha Kei, este lugar tenía un valor sentimental especialmente fuerte. Fue aquí donde había experimentado una transformación importante, aquí donde despertó su Mangekyou Sharingan. Sin embargo, su tiempo para recordar fue corto. Tendrían mucho tiempo para los recuerdos más tarde. Por ahora, su prioridad era encontrar las fuerzas principales. Estaban aquí para llevar a cabo una misión, y con las conversaciones en una etapa crítica, no había margen para el fracaso. Uchiha Kei se movió silenciosamente junto a Minato y los demás, con sus pensamientos ya muy lejos. Estaba contemplando sus próximos pasos y cómo proceder con el plan que había puesto en marcha hacía mucho tiempo. De hecho, Uchiha Kei técnicamente no necesitaba regresar al país de la hierba, pero para sus propios planes, era esencial. Uchiha Kei tenía 2 planes. Un plan era determinar si permanecería en Konoha, un plan a largo plazo que ya se había puesto en marcha. El otro era un plan relacionado con sus ojos. Este segundo plan era de inmensa importancia. Su significado rivalizaba, incluso superaba, el del futuro del clan Uchiha y su decisión de quedarse en Konoha. Ya he capturado a Uchiha Yu, pero aún no hay tiempo para lidiar con él. Tendré que concentrarme en completar el otro plan primero. Mientras Uchiha Kei se movía rápidamente entre los árboles, su mente reflexionaba en silencio. Uchiha Yu y Uchiha Shuru, los 2 hermanos, eran sujetos experimentales cruciales para Uchiha Kei. El grado en que sus ojos habían evolucionado era un factor clave en su hipótesis. La hipótesis de Uchiha Kei era que el Mangekyou Sharingan eterno requería que 2 tendencias diferentes de poder se unieran. Solo cuando las 2 fuerzas opuestas se entrelazaban, los ojos ya no sucumbirían a la ceguera, conservando todas las habilidades del Sharingan original. Uchiha Kei creía que su hipótesis era correcta. Sin embargo, activar un Mangekyou Sharingan no era simple, y Uchiha Kei no podía permitirse esperar mucho más. Si el Mangekyou Sharingan de Uchiha Yu y Uchiha Shuru no se ha activado para cuando llegue el ataque del 9 colas, entonces el otro plan de Uchiha Kei probablemente enfrentará contratiempos significativos. Antes de que eso suceda, Uchiha Kei debe encontrar otro factor clave. Algo que Uchiha Madara dejó atrás. Ese algo es Setsu Blanco. Las células de Setsu Blanco se originan de Senju Shirama e incluso están utilizando los productos dejados por Otsutsuki Kaguya. Es probable que estos seres tengan la mayor compatibilidad con todo el mundo de Naruto. Solo piénsalo. Cuando Uchiha Madara resucitó, estaba en desventaja porque no tenía sus ojos.
Incluso tuvo que sacrificar su brazo después de que se lo volaron. De una manera bastante tosca, simplemente cortó el brazo de Setsu Blanco y lo unió al suyo para poder usarlo. Sin embargo, Uchiha Kei no pensaría que la situación fuera tan simple. Probablemente fue porque Madara ya tenía las células de Senju Hashirama en su cuerpo que las cosas funcionaron de esta manera. No obstante, esto no impide que Uchiha Kei busque a Setsu Blanco y lo utilice para sus propios planes. Obito Uchiha confió en las células de Setsu Blanco para usar el Mangekyou Sharingan durante más de una década, y sin embargo, nunca sufrió ninguna pérdida de visión. Con esto, si alguien adecuado pudiera ayudar con una implantación, Uchiha Kei creía que podría lograr la misma condición que Obito Uchiha. Si no hay nadie disponible para ayudar con el trasplante, Uchiha Kei siempre podría apretar los dientes y soportarlo. Realmente no creía que hubiera algo que Obito pudiera hacer que él no pudiera. Pero es mejor encontrar a alguien que ayude, pensó Uchiha Kei para sí mismo. Orochimaru ya debería haber completado el trasplante para Danzo, ¿verdad? Y a Orochimaru solo le queda alrededor de un año en Konoha. Me pregunto si tendré la oportunidad de poner mis manos en algo de él. Los pensamientos de Uchiha Kei divagaron por un momento, pero rápidamente volvió a la realidad y se maldijo por ser tan poco realista. Incluso si quisiera obtener algo de Orochimaru, tendría que ser cauteloso con el tercer Hokage. Además, ni siquiera estaba seguro de poder poner sus manos sobre Setsu Blanco. Uchiha Kei no sabía dónde estaba el escondite de Uchiha Madara, e incluso si tuviera pensamientos de rastrear a Obito, lidiar con Setsu Blanco y Setsu Negro, esos seres con sus habilidades sensoriales mejoradas, no sería fácil. Pero lo principal es seguir a Kakashi. Pensó Uchiha Kei en silencio. Obito y Setsu Blanco encontraron a Kakashi en solo unos minutos, así que la ubicación no está tan lejos. Aunque Kakashi fue emboscado, una vez que encuentre su posición, puedo intentar rastrear el escondite de Madara. Con este pensamiento en mente, la mirada de Uchiha Kei se volvió un poco peligrosa. Después de todo esto, Uchiha Madara eligió la muerte, engañándose a sí mismo pensando que Setsu Negro era su propia creación, su descendencia espiritual. En realidad, Setsu Negro probablemente no era una gran amenaza. Esto significaba que si Uchiha Kei encontraba el escondite de Uchiha Madara, su único oponente sería Obito Uchiha. Aunque Obito era duro, y su habilidad Kamui le permitía desplazar partes de su cuerpo, o incluso todo su ser, a otra dimensión a voluntad, Uchiha Kei no estaba preocupado. Tenía su propio Mangekyou Sharingan, y en el momento en que atacara, usaría una de sus técnicas oculares para desorientar a Obito. El único problema con esta estrategia era el alto precio que cobraba en sus ojos, y Obito tenía las células de Setsu Blanco, lo que había aumentado drásticamente sus reservas de chakra. Uchiha Kei era consciente de que esto podría hacer que la pelea fuera más agotadora de lo esperado. La peor parte es que este tipo es como una cucaracha. Uchiha Kei suspiró para sus adentros. Apuñalado en el corazón por el Raikiri y aún sigue fuerte, luego recibiendo un golpe directo del Kamui y aún sigue hablando. Si no hubiera tomado el camino equivocado, este tipo habría sido un verdadero protagonista. Capítulo 105. Cuidado con los ninjas de la roca. Después de llegar al campamento de Konoha, Uchiha Kei y los demás encontraron casualmente un lugar para descansar, mientras Minato Namikaze y Fukuhiko Kei fueron a escuchar un informe. Kakashi y Rin parecían algo abatidos. Se sentaron a un lado, aparentemente sin ganas de hablar. Uchiha Kei y los demás entendían su situación. Desafortunadamente, habían perdido a su amigo cercano y compañero de equipo en el país de la hierba, y tal dolor era comprensiblemente difícil de superar. Después de todo, Kakashi y Rin no eran como Uchiha Kei, Hyuga Ayaka o Imai Kenta. Los tres se habían acostumbrado hacía mucho tiempo a la fría indiferencia. Uchiha Kei no se acercó a Kakashi y Rin para hablar con ellos. Su atención se centró en cambio en Imai Kenta. Aunque Imai Kenta todavía tenía una sonrisa falsa, su aura parecía haberse profundizado. Este cambio despertó la curiosidad de Uchiha Kei. ¿Qué estaba escondiendo este tipo? ¿Cuál era su verdadera fuerza? Estas eran preguntas que a Uchiha Kei le resultaba difícil descifrar. En cuanto a Hyuga Ayaka, parecía haber estado esforzándose mucho últimamente. Sin embargo, Uchiha Kei sabía bastante sobre el clan Hyuga, y solo tenía curiosidad por saber cuánto había avanzado su puño suave. Hablando del clan Hyuga, era un tema interesante. Tenían una ventaja significativa en los niveles Chunin y Chunin, pero una vez que entraban en combates de alto nivel, parecían flaquear. Incluso el más fuerte de los Hyuga, Yashiro Hyuga, probablemente tenía límites en su fuerza. Pero si alguien activaba el Tenseigan, incluso un ninja ordinario podría alcanzar el nivel de un dios cercano a los 6 caminos, ¿verdad?
Un caso típico de ser poco notable o excesivamente fuerte. Uchiha Kei tenía una estima relativamente alta por el clan Hyuga. Es cierto que tuvieron poco impacto durante la Cuarta Gran Guerra Ninja. De los 12 novatos de élite, el único que murió fue del clan Hyuga. Pero más tarde, incluso con poca experiencia en combate, Otsutsuki Kinshiki, que apenas sabía pelear, activó el Tenseigan y casi abrumó al aguerrido Naruto Uzumaki. Este fue un excelente ejemplo. Negando con la cabeza, Uchiha Kei no estaba particularmente interesado en la historia del clan Hyuga, ni en sus luchas internas entre la rama principal y la secundaria. Reúnanse. Justo cuando Uchiha Kei estaba perdido en sus pensamientos, Minato Namikaze y Fukuhiko Kei caminaron hacia ellos. Los 5 se pusieron de pie de inmediato, cada uno con una expresión que iba de la calma a la seriedad mientras miraban a los dos. Minato no perdió tiempo e inmediatamente extendió un mapa ante ellos, dibujando varios círculos en él con un bolígrafo. Según la información que tenemos, los ninjas de la niebla han sido vistos en esta área, dijo Minato, señalando los círculos. No hay un patrón en sus movimientos, y no tenemos un objetivo claro de su parte. Han atacado a uno de nuestros equipos de reconocimiento. Así que nuestra misión es encontrarlos en esta área y averiguar su propósito. Entendido, respondieron los 5 de inmediato. Además, es posible que no pueda acompañarlos en la misión, suspiró Minato. Jiraiya Sensei me dijo que las negociaciones están actualmente en un punto muerto, y necesita que participe en las conversaciones. Él informará al Hokage, así que Fukuhiko liderará el equipo para esta búsqueda. Minato no los acompañaría en la misión para unirse a las negociaciones. De los 5, solo Uchiha Kei no se sorprendió. Los otros 4 fruncieron el ceño ligeramente, aunque su profesionalismo como ninjas en tiempo de guerra les impidió hacer demasiadas preguntas. Solo necesitaban seguir órdenes y completar las tareas asignadas. El resto no era algo de lo que tuvieran que preocuparse. Sin embargo, Minato Namikaze, siendo la persona que era, entendió que todos tenían dudas, por lo que decidió explicar la razón él mismo. La razón era bastante simple. Los ninjas de la roca de hecho tenían la intención de terminar la guerra honorablemente, pero las negociaciones se habían estancado durante mucho tiempo. Para ser honesto, el tercer Hokage ya había ofrecido condiciones muy bajas, condiciones que podrían considerarse una traición a los sacrificios hechos por los ninjas de Konoha que habían luchado valientemente. Pero el tercer Hokage no tenía otra opción. Konoha había estado en guerra con 4 aldeas diferentes, y habían llegado a un punto de agotamiento físico y mental. Si los ninjas de la roca realmente decidieran permanecer obstinados, negándose a ceder y dispuestos a arrastrar a Konoha a una prolongada guerra en 2 frentes, entonces el tercer Hokage se convertiría en un traidor para Konoha. El tercer Hokage no era como Uchiha Kei. No tenía conocimiento de las verdaderas intenciones de la roca, ni entendía el miedo que el Tsuchikage tenía hacia Minato. En una situación tan incierta, el tercer Hokage no podía permitirse correr ningún riesgo. Estaba más dispuesto a renunciar a algunos de los intereses de Konoha a cambio de la paz. Pero a pesar de que los ninjas de la roca estaban considerando la rendición, no estaban dispuestos a aceptar demasiadas pérdidas, razón por la cual ambas partes habían llegado a un punto muerto. Como héroe de guerra, Minato tendría una influencia significativa en las negociaciones. Nara Shikaku, quien estaba a cargo de las conversaciones, creía que la presencia de Minato aplicaría suficiente presión sobre los ninjas de la roca. Además, Nara Shikaku era muy inteligente. Sabía que Jiraiya probablemente se había cansado de la situación allí, por lo que le pidió a Jiraiya que convenciera a Minato de quedarse y participar en las conversaciones. En cuanto a la misión original de Minato, confiaban en que Uchiha Kei y los demás podrían manejarla. Después de todo, Minato todavía tenía la técnica del dios trueno volador. Entonces, les daré a cada uno un kunai, dijo Minato, antes de sacar 6 kunai y repartirlos a Fukuhiko Kei y a los demás. Kakashi, Kei-kun, ambos saben cómo usar este kunai. En un momento crítico, canalicen chakra a través de él, y una vez que reciba la señal, vendré lo más rápido posible. Entendemos, respondieron Uchiha Kei y los demás de inmediato. Minato fue llevado por Jiraiya, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Jiraiya era el oficial de más alto rango en el campo de batalla, y naturalmente tenía la autoridad para desplegar ninjas. Además, sus acciones eran procedimentales, ya que informaría al Hokage. Así que, mientras Minato estuviera dispuesto, se quedaría atrás. Claramente, Minato no podía rechazar la solicitud de su maestro, por lo que no tuvo más remedio que quedarse, a pesar de que hubiera preferido concentrarse en su misión original.
Pero antes de que se vayan, debo darles un último recordatorio, dijo Minato en voz baja después de que los demás hubieran guardado sus kunai. Aunque las negociaciones están en curso, si se encuentran con ninjas de la roca, no se contengan. ¿Eh? Uchiha Kei y los demás se sorprendieron, pero asintieron en comprensión. Esto no se trata de venganza, explicó Minato rápidamente, viendo su confusión. Algunos ninjas de la roca se niegan a negociar y actualmente están cazando ninjas de Konoha. Incluso si queremos tomar represalias, no podemos eliminar a todas las fuerzas de la roca. Así que tengan cuidado, hagan buenos juicios y no confíen en ellos. ¿Entendido? Entendido, Capitán Minato. Capítulo 106. La mejor oportunidad. De hecho, había muchos que no estaban dispuestos dentro de los ninjas de la roca, especialmente entre los ninjas de primera línea que habían luchado en el campo de batalla del país de la hierba. Estos individuos no eran pocos en número. Para ellos, preferirían morir en la batalla antes que convertirse en peones para que Konoha explotara los recursos de su país. Como resultado, estas personas comenzaron a actuar por su cuenta, y sus acciones arrojaron una sombra sobre las negociaciones en curso. Desafortunadamente, el equipo de negociación de la Roca parecía reacio a abordar el problema. Se negaron a discutirlo y de manera similar declinaron proporcionar cualquier información relevante. Esto causó muchos dolores de cabeza a Konoha, por lo que enviaron equipos de limpieza. Desafortunadamente, no habían progresado mucho hasta ahora. Por lo tanto, los ninjas de Konoha estaban siendo extremadamente cautelosos durante sus misiones de patrulla. Los ninjas de la roca habían quedado atrapados en el país de la hierba por Konoha, e incluso si lograban cruzar el puente Kanabi ya destruido, sería difícil para ellos regresar al país de la tierra. En este momento, cuando la victoria estaba al alcance, nadie quería morir sin razón en este lugar maldito. Por lo tanto, cada vez que se encontraban con ninjas de la roca, no dudaban en atacar. Sin embargo, no podían matar fácilmente a estos ninjas, ya que estaban manteniendo las negociaciones. Pero Uchiha Kei y su grupo eran diferentes. Estaban en una misión diferente, y para ellos, si se encontraban con una amenaza, estaban autorizados para actuar. Esta situación requería precaución, razón por la cual Minato había elegido bajar la voz al informarles. Minato también podía notar que los ninjas de primera línea estaban reprimiendo su ira. Como resultado, decidió dejar que su equipo, que era libre de actuar, hiciera algo. Después de todo, las posibilidades de encontrarse con ninjas de la roca no eran bajas. Aunque Uchiha Kei y sus compañeros se sintieron incómodos con la noticia, la recordaron. Se habían acostumbrado a enfrentar varias misiones peligrosas. Si se encontraban con ninjas de la roca, harían lo que Minato dijo y los eliminarían. Después de todo, podían contar con apoyo si era necesario. Aunque el apoyo de Minato siempre había sido confiable, no era seguro si Kakashi había aprendido esto de él, o si era solo que compartían el mismo hábito que Obito. Llegar siempre un paso demasiado tarde. Espero que esta vez no sea necesario. Bajo el liderazgo de Fukuhiko Kei, Uchiha Kei y los demás entraron silenciosa y rápidamente en el bosque. El bosque todavía tenía rastros de batallas recientes. Estos rastros eran tanto viejos como nuevos, algunos concentrados y otros dispersos. Podían ver sangre seca en todas partes a lo largo del camino, lo que hablaba mucho sobre las brutales batallas que habían tenido lugar aquí. Sin embargo, Uchiha Kei no se centró en estos restos. Para él, era mejor centrarse en el presente en lugar de insistir en el pasado. Kei, ¿qué crees que buscan los ninjas de la niebla? Kakashi le preguntó repentinamente a Uchiha Kei, tratando de distraerse de los recuerdos desagradables. Quizás él tampoco quería recordar el mal pasado, por lo que intentó cambiar su enfoque a través de la conversación. No lo sé, Uchiha Kei negó con la cabeza, pero su mirada se desplazó involuntariamente entre Kakashi y Nohara Rin. Quizás no están dispuestos a dejar que la guerra termine así. En verdad, esto estaba dirigido a ellos dos y a esa viuda Obito. Pero no había forma de que Uchiha Kei pudiera decir algo así en voz alta. Incluso si pudieran creerle, el propio Uchiha Kei probablemente terminaría en problemas si lo dijera en voz alta. Todo lo que podía hacer era esperar pacientemente y ver qué podía hacer en el futuro. En este momento, su mente estaba en Obito, o más bien, en esa cubierta de Zetsu blanco que tenía. Destruir las negociaciones solo conducirá a una guerra mayor, suspiró Nohara Rin. ¿No es mejor la paz? ¿Por qué tienen que pelear? Por intereses, Uchiha Kei se encogió de hombros con indiferencia. La razón por la que los países o las aldeas van a la guerra o forman alianzas es puramente por sus propios intereses. Si bien el conflicto y el odio son parte de ello, son solo detonantes.
La verdadera clave es lo que cada lado puede ganar en el campo de batalla, o lo que podrían ganar si otras aldeas van a la guerra. Kei, ya no digas esas cosas. Fukuhiko Kei, que había estado escuchando su conversación, interrumpió inmediatamente al escuchar las palabras de Uchiha Kei. Entendía que Uchiha Kei tenía razón porque esa era la esencia de la guerra. Pero no eran tomadores de decisiones ni líderes, y discutir tales asuntos descuidadamente no era algo bueno. Los ninjas son meras herramientas. Esta declaración, ampliamente difundida en tiempos de guerra, encapsulaba perfectamente el papel de los ninjas. Herramientas cuyo único propósito era seguir obedientemente las órdenes de sus maestros. No había lugar para el pensamiento independiente. Cuando el maestro decía salta, se esperaba que la herramienta respondiera con una sola palabra. ¿Dónde? Uchiha Kei entendió lo que Fukuhiko Kei estaba pensando, por lo que se abstuvo de decir nada innecesario. Estaba claro que Fukuhiko Kei todavía era algo sensible sobre este tema. Desafortunadamente, Fukuhiko Kei, a pesar de ser un ninja capaz y razonablemente inteligente, estaba firmemente alineado con el lado del tercer Hokage. Este era un hecho. Después de todo, Fukuhiko Kei había comenzado como un ninja civil, formado por las políticas educativas del segundo Hokage, y más tarde ascendió de rango después de que el tercer Hokage asumió el cargo. No podía ser neutral en su lealtad al tercer Hokage, a pesar de que sabía que el Hokage todavía dependía en gran medida de los ninjas basados en familias. Fukuhiko Kei, sin embargo, era un beneficiario de ese sistema. Como beneficiario y una herramienta del sistema, nunca podría criticar abiertamente al maestro de las herramientas. Ciertamente no quería voces como esa dentro de su propio escuadrón. Pero tampoco se atrevía a mostrar demasiada falta de respeto hacia Uchiha Kei. Tenía una deuda con él. Uchiha Kei era bastante perceptivo cuando se trataba de leer a la gente. Podía decir lo que Fukuhiko Kei estaba pensando, pero le parecía bastante divertido. Se preguntó si Fukuhiko Kei sentiría que su fe se hacía añicos si conociera los detalles completos del tratado de paz entre el tercer Hokage y el país de la tierra. ¿Causaría eso que su fe se desmoronara? Uchiha Kei recordó que el acuerdo de paz entre el tercer Hokage y el país de la tierra había vendido efectivamente los esfuerzos de los ninjas. El Hokage había renunciado a todas las reparaciones del país de la tierra e incluso había reconocido sus acciones. Por supuesto, esto era parte de la historia original, y Uchiha Kei no estaba seguro de cómo habían resultado las cosas ahora. La misión en la que estaba involucrado en el puente Kanabi ya se estaba desviando significativamente de la línea temporal original. Todavía podría haber algunas variables en juego, ¿quién sabe? Sin embargo, independientemente de cómo se desarrollaran las cosas, la postura del tercer Hokage y ciertas acciones ya habían dejado claras sus intenciones. Quizás el acuerdo de paz final entre el país de la tierra y el país del fuego no sería tan excesivo, pero probablemente tampoco cumpliría con los estándares de una victoria. De todos modos, al final, el tercer Hokage probablemente elegirá renunciar. Esta puede ser la mejor oportunidad. Capítulo 107. El peor plan. La hoja ninja en la mano de Uchiha Kei se deslizó ligeramente por la garganta de un ninja de la roca frente a él. Con la cantidad justa de fuerza, ni demasiada ni muy poca, fue perfectamente fatal. Uchiha Kei observó en silencio cómo el hombre colapsaba sin emitir un sonido. Volviendo la cabeza, se encontró con la mirada de Imai Kenta, quien ya había terminado su pelea. Uchiha Kei asintió levemente. Su mirada se desplazó hacia Iga Ayaka, justo a tiempo para verla señalar el gesto de todo despejado. A pesar de sus tensiones pasadas con Uchiha Kei y haberlo provocado en más de una ocasión, Ayaka todavía era plenamente consciente de lo que debía hacerse en el campo de batalla. Uchiha Kei envainó su espada, y pronto, Fukuhiko Kei, junto con Kakashi no Hara-rin, llegaron desde otra dirección y se unieron a él. Ya se habían aventurado profundamente en el país de la hierba. En los últimos días, se habían encontrado con algunos ninjas de la roca en el camino. Estos ninjas de la roca probablemente estaban patrullando o posiblemente eran aquellos que habían venido específicamente para atacar a los ninjas de Konoha. Sin embargo, para Uchiha Kei, todos eran iguales. Después de aceptar la misión de Minato Namikaze y seguir el consejo de Uchiha Kei, Fukuhiko Kei y su grupo habían derribado a todos los ninjas de la roca que encontraron. Ya fuera para incriminar a los ninjas de la niebla o para enviar una advertencia, todo fue una elección muy efectiva. Parece que todo ha sido atendido. Fukuhiko Kei miró el campo de batalla donde habían estado Uchiha Kei y los demás, luego habló con voz profunda, vámonos. La misión es urgente. Entendido, asintieron Uchiha Kei y los demás, luego siguieron a Fukuhiko Kei mientras continuaban adentrándose más en el bosque.
Habían estado fuera durante casi 3 días, pero aparte de encontrarse con algunos ninjas de la roca, no habían encontrado ninguna señal de las fuerzas ninja de la niebla. Era como si los ninjas de la niebla ni siquiera existieran, sin dejar rastros. Esto comenzaba a poner ansioso a Fukuiko Kei. Las negociaciones en la aldea eran inminentes. Si no podían averiguar las intenciones de los ninjas de la niebla, todo se volvería mucho más complicado. Si los ninjas de la niebla estaban tramando algo, podría llevar al colapso de las conversaciones de paz entre Konoha y Iwagakure. Sin embargo, a diferencia de la creciente preocupación de Fukuiko Kei, Uchiha Kei no estaba preocupado por esto. Sabía que los ninjas de la niebla no afectarían las conversaciones de paz. Aún así, el hecho de que los ninjas de la niebla se hubieran escondido efectivamente era ciertamente problemático. Eran asesinos natos, especialmente después de la implementación de la política de la niebla sangrienta. Casi todos los ninjas calificados de la niebla se habían convertido en máquinas de matar. Sus métodos eran a menudo los más brutales, maliciosos y extremos. Uchiha Kei no tenía sentimientos particularmente fuertes sobre los ninjas de la niebla, ni buenos ni malos. Sin embargo, en comparación con otras aldeas ninja, un ninja renegado en particular de la niebla le había dejado una impresión significativa. Esa persona era Kisame Oshigaki, quien casi había perfeccionado todos los aspectos de lo que podía hacer una herramienta ninja. Incluso su muerte había sido limpia y eficiente, dejando un impacto duradero. Era una pena que Uchiha Kei no pudiera reclutarlo, especialmente porque actualmente no planeaba traicionar a su aldea. Capitán, tenemos una situación. Mientras Uchiha Kei reflexionaba sobre los ninjas de la niebla, Iga Ayaka interrumpió repentinamente sus pensamientos. Uchiha Kei inclinó la cabeza para mirarla, notando que se había detenido y ahora miraba el cuerpo de un ninja de la roca tendido en el suelo. ¿Un cadáver? Fukuiko Kei también se detuvo y se acercó, aunque no se acercó demasiado. El cuerpo en el suelo parecía haber estado muerto por algún tiempo. Era un ninja de la roca. Los cuerpos ninja proporcionaban una gran cantidad de información, por lo que, cuando era posible, revisar los cuerpos de los enemigos caídos era una tarea necesaria, una que era práctica común en el mundo ninja. Además, Uchiha Kei y su grupo estaban ahora en lo profundo del territorio de la roca, sin información proveniente de Konoha. Como resultado, cuestionar e inspeccionar los cadáveres del enemigo se convirtió en su principal fuente de inteligencia. También había una práctica común. Los ninjas a menudo llevaban artículos peligrosos en sus cuerpos para tratar con cualquiera que pudiera registrarlos después de su muerte. El más común de estos artículos eran los venenos. Cada aldea ninja tenía sus propios departamentos de investigación de venenos especializados, pero dentro de todo el mundo ninja, los venenos desarrollados por Tsunagakure eran los más famosos y potentes. También hay otra posibilidad. El enemigo coloca intencionalmente algo en el cuerpo, como una etiqueta detonadora. Fukuiko Kei también estaba preocupado por este problema. Ya he revisado. No hay problema, respondió Iga Ayaka, dándole una mirada a Fukuiko Kei antes de hablar con calma. Además de ayudar en el combate, el Byakugan tiene muchas otras aplicaciones útiles. Por ejemplo, en misiones de reconocimiento básicas, también se puede utilizar en ninjutsu médico, y más allá de eso, puede ser igual de efectivo para el interrogatorio y el examen de cadáveres. Hacer que personas no capacitadas busquen entre los cuerpos es extremadamente peligroso, razón por la cual muchos escuadrones, careciendo de personal profesional, preferirían ir sin inteligencia que arriesgarse a buscar cadáveres. ¿Es así? ¿Qué encontraste? Fukuiko Kei asintió. Al no ser un profesional, no se acercaría a un cuerpo tan desconocido. La hora de la muerte fue hace unos 5 días. La causa de la muerte fue un solo golpe limpio. No hay signos de lucha, dijo Ayaka, con las venas abultadas mientras sus ojos se entrecerraban. Parecía casi salvaje mientras continuaba. La persona que lo mató era hábil con una hoja. El cuerpo no se ha movido mucho, y este lugar está bastante lejos del punto de patrulla de Konoha. Son los ninjas de la niebla. Uchiha Kei se agachó para examinar el cuerpo. Luego sacó un mapa y señaló. Recuerdo que el capitán Minato marcó un círculo aquí. Esta es el área donde el equipo de patrulla informó sobre los avistamientos de ninjas de la niebla. Hay alguna discrepancia, pero considerando que los ninjas de la niebla están en movimiento, esto podría ser. Parece que estamos en el lugar correcto, Fukuiko Kei asintió, aparentemente aliviado. ¿Algún otro rastro? Fukuiko Kei de hecho sintió cierto alivio. Después de 3 días sin pistas, había sido bastante frustrante.
Ahora que finalmente habían encontrado algunos rastros, naturalmente esperaba más, esperando descubrir más información. Pero desafortunadamente, Iga Ayaka le negó con la cabeza, y Uchiha Kei se encogió de hombros, indicando que no había más información específica. El enemigo es bastante experimentado. No dejaron ningún rastro, comentó Uchiha Kei mientras activaba su Sharingan y escaneaba los alrededores. Parece que deberíamos prepararnos para lo peor. ¿Lo peor? Fukuhiko Kei suspiró. ¿Ambu? Esto es definitivamente malo. ¿Qué es lo que más temen los ninjas ordinarios? El Ambu. Este grupo de ninjas puede no ser el más fuerte en todos los campos, pero nunca son débiles. Cada uno de ellos posee habilidades excepcionales en un área específica, ya sea reconocimiento, rastreo, uso de venenos, asesinato o algo más. Si los ninjas de la niebla realmente están tratando de sabotear las conversaciones de paz entre Konoha y Iwagakure, entonces el Ambu sin duda sería la mejor opción. Justo en ese momento, una serie de shuriken volaron repentinamente por el aire con el sonido del viento cortante, y pegada a cada uno de ellos había una etiqueta detonadora. Capítulo 108, un viejo amigo boom. Una violenta explosión resonó a través del bosque, una espesa humareda se elevó en todas direcciones. Uchiha Kei echó un vistazo a las paredes de tierra que los rodeaban, luego a Kakashi, cuyas manos estaban presionadas firmemente contra el suelo. Era obvio que Kakashi había actuado lo suficientemente rápido como para liberar una técnica de estilo de tierra, erigiendo muros para bloquear los kunai con etiquetas explosivas. Cuando Kei había escuchado el sonido de las armas cortando el aire antes, había estado listo para usar la técnica de cuerpo parpadeante. Sin embargo, al notar la aparición repentina de las paredes de tierra, decidió que no había necesidad de moverse. Parece que tu Byakugan no es tan impresionante después de todo. Kei se burló de Iga Ayaka mientras desenvainaba su hoja ninja, un chakra azul vivo cubriendo su filo. Por supuesto, Kei sabía en el fondo que esto no era realmente culpa de Ayaka. De hecho, ya había adivinado cómo el enemigo había escapado a su detección. Usando estilo de tierra. Jutsu de ocultación en la roca. Era cierto que el Byakugan ofrecía casi un campo de visión completo de 360 grados. Pero eso no significaba que el usuario escaneara constantemente todas las direcciones con enfoque. A menos que tuvieran inteligencia específica sobre las posiciones enemigas, o estuvieran realizando un reconocimiento detallado, un usuario de Byakugan se concentraría naturalmente principalmente en lo que estaba delante de ellos. Además, la distancia que observaban también dependía de sus reservas de chakra. Mirar constantemente a la lejanía agotaría rápidamente su resistencia. Durante sus primeros encuentros con Iga Ayaka, Kei una vez había evadido su Byakugan conservando su uso del Sharingan y solo activándolo en momentos críticos. En medio de una batalla intensa, ¿quién tendría el lujo de monitorear el estado exacto de todos? Incluso si Ayaka pudiera haber vislumbrado el extraño chakra de Kei con su visión periférica, no podría rebobinar su memoria como una máquina para analizarlo en detalle, ¿verdad? Era simplemente un defecto humano, y debido a que Kei y Ayaka no habían pasado mucho tiempo en equipo, no había surgido antes. HMPH. En lugar de culparme, Kei-kun, tal vez deberías concentrarte en pensar cómo vamos a lidiar con esto, respondió Ayaka con frialdad. Esta vez, parece que ha venido un viejo amigo tuyo. ¿Un viejo amigo? Kei se congeló por un momento, y luego se dio cuenta. Kitsuchi. Kei pensó casi de inmediato en ese nombre. Durante la misión del puente Kanabi, solo 2 personas habían logrado desafiar seriamente a Kei y sobrevivir. Uno era Minato Namikaze y el otro era Kitsuchi. No había necesidad de entrar en detalles sobre Minato Namikaze. Kei casi había perdido la vida ante él en ese entonces. En su momento más desesperado, justo cuando estaba listo para arriesgarlo todo en un intercambio final, despertó su Mangekyou Sharingan. En cierto sentido retorcido, Kei le debía a Minato. Sin esa crisis de vida o muerte, Kei podría no haber desbloqueado su Mangekyou durante mucho tiempo, si es que alguna vez lo hubiera hecho. En cuanto al otro, era Kitsuchi. En ese entonces, Kei había estado en malas condiciones, habiendo dividido deliberadamente su chakra con clones de sombra para atraer a las otras defensas de Iwagakure. Para empeorar las cosas, Kei aún no había desarrollado ninguna técnica real capaz de romper las defensas, ni había tenido tiempo de explorar completamente los poderes de su nuevo Mangekyou Sharingan. Kitsuchi casi lo había acorralado por completo. Afortunadamente, aunque Minato había llegado tarde, todavía había aparecido a tiempo para salvar a Kei en el momento más crítico. Parece que Kei-kun todavía recuerda bastante bien al hijo del tercer Tsuchikage, se burló Ayaka.
Pero pronto, su expresión se volvió seria. Se acercan. ¿Ahora qué? Prepárense para la batalla, dijo Fukuhiko Kei con firmeza. Kei, encárgate de los enemigos de la izquierda. Kenta, toma la derecha. Ayaka, vigila nuestra retaguardia. Yo me encargaré del frente. Kakashi, protege a Rin. Y estén listos para abrirse paso cuando surja la oportunidad, agregó Kei. Nuestra misión no es enfrentarlos directamente. Además, Kakashi, convoca al capitán Minato de inmediato. Entendido, respondió Kakashi con nitidez. Uchiha Kei y los demás respondieron al unísono. En el momento en que las paredes de tierra de Kakashi se derrumbaron, cada uno corrió hacia los enemigos que se acercaban desde sus respectivas direcciones. Fukuhiko Kei cargó hacia adelante, colocándose directamente entre la fuerza enemiga que avanzaba liderada por Kitsuchi y el resto del equipo. Con una rápida secuencia de sellos de manos, un enorme dragón de tierra surgió del suelo, rugiendo hacia el grupo de Kitsuchi e impidiéndoles avanzar más hacia Kei y los demás. Había más de 30 ninjas de Iwagakure en este asalto, mientras que el grupo de Kei contaba solo con 6. La desventaja numérica era obvia, pero no eran objetivos fáciles. Aunque Kei había logrado detener a Kitsuchi y su élite, otros ninjas enemigos aún se abrieron paso y cargaron contra el resto del equipo. Uchiha Kei observó con calma mientras uno de los ninjas de la roca corría hacia él. En un instante, sus ojos se volvieron rojos como la sangre, y el enemigo de repente se congeló a mitad de camino. Aprovechando el momento, la hoja de Kei brilló a través de la garganta del ninja. Sin detenerse, Kei dio un paso adelante, su Sharingan escaneando rápidamente. Cada movimiento de los enemigos entrantes quedó al descubierto ante su mirada carmesí. Agachándose bajo un kunai dirigido a él, Kei balanceó su hoja hacia arriba, cortando el brazo del atacante. Moviéndose con fluidez, dio un paso nuevamente, su hoja brillando con una luz fría mientras cortaba hacia atrás, mientras su mano izquierda arrebataba la muñeca de otro enemigo que le lanzaba un kunai. El enemigo capturado fue arrastrado con fuerza hacia los lados, chocando fuertemente con la hoja del atacante anterior. En el siguiente segundo, ambos ninjas sintieron un dolor agudo en el cuello, la sangre brotando de sus heridas. Sin siquiera entender qué había sucedido, colapsaron al suelo. El Sharingan de Kei giró una vez más. El patrón de 3 tomó e irradiaba una energía siniestra. En la distancia, un ninja de la roca que se preparaba para lanzar un jutsu se congeló repentinamente en el lugar. Kei no dudó. Mientras el enemigo estaba aturdido, formó sellos de manos a la velocidad del rayo y desató un rugiente jutsu de estilo de fuego. Aunque el enemigo recuperó la conciencia en el último momento, ya era demasiado tarde. Atrapado en las llamas, dejó escapar un grito miserable antes de colapsar al suelo, el fuego extendiéndose rápidamente hacia otros cercanos. Kei respiró hondo. Aunque solo le había tomado unos momentos eliminar a 5 ninjas de la roca, sabía que estos enemigos estaban simplemente al nivel de Chunin promedio. Esto desconcertó ligeramente a Kei. ¿Por qué el escuadrón de Kitsuchi estaba compuesto por tales debiluchos? Inclinando ligeramente la cabeza, se dio cuenta rápidamente de la razón probable. Ya fuera por suerte o diseño, los enemigos más fuertes no habían apuntado a su posición. Más probablemente, fue el arreglo deliberado de Fukuhiko Kei. Kei había interceptado personalmente a 3 élites enemigos, cada uno de los cuales tenía fuertes firmas de chakra, y actualmente también estaba reteniendo a Kitsuchi. Sin embargo, la situación de Kei no pintaba bien. Enfrentar a Kitsuchi uno a uno ya habría sido difícil para él, y ahora tenía que manejar múltiples enemigos fuertes a la vez. Mientras tanto, a los demás les iba relativamente bien. Aparte de Kakashi, que parecía estar luchando un poco, Iga Ayaka estaba a punto de acabar con su oponente, e Ima Kenta todavía estaba atrapado en combate pero manejándolo. ¡Boom! De repente, Kei fue pateado fuertemente por Kitsuchi y enviado a volar, vomitando sangre en el camino. Sin embargo, incluso en pleno vuelo, Kei no entró en pánico. Sus manos se movieron rápidamente a través de sellos de manos, y justo cuando golpeó el suelo, golpeó ambas palmas hacia abajo. Estilo de tierra. Destrucción de alojamiento de roca. Con una oleada explosiva de chakra, el suelo se abrió al instante, una grieta masiva corriendo hacia el grupo de Kitsuchi. Kei estaba dando todo. Este jutsu tenía una gran área de efecto, y debido a que se había estrellado en medio del equipo de Kei, no amenazaba a sus propios aliados. Al ver el peligro que se acercaba, los ninjas de la roca se retiraron de inmediato, mientras que Kitsuchi comenzó a formar sus propios sellos de manos. Pero Kei no se detuvo allí.
Incluso mientras la sangre corría por la comisura de su boca, apretó los dientes y formó otra serie de sellos. Aunque claramente adolorido, se obligó a completar el jutsu. Estilo de tierra. Flujo de lodo. Canalizando su chakra restante, Kei estrelló su puño contra el suelo. El suelo fracturado, aflojado por su jutsu anterior, se transformó instantáneamente en una marea de escombros similares a la arena, surgiendo hacia el grupo de ninjas de la roca como una ola rugiente. Por un momento, el campo de batalla quedó envuelto en humo y polvo. El suelo tembló violentamente bajo la fuerza del ataque. ¡Muévanse!, gritó Kei con voz ronca, escupiendo otra bocanada de sangre. No tenemos mucho tiempo, salgan de aquí. Capítulo 109, Capitán Temporal. Las acciones de Fukuhiko Kei dejaron a Uchiha Kei divertido y un poco exasperado. Parecía que Kei había subestimado la fuerza del equipo de Kei. Es cierto, el enemigo tenía la ventaja en números, y había bastantes ninjas poderosos entre ellos. Pero el lado de Kei tampoco era exactamente débil. Aparte de Noara Rin, cada miembro de su grupo era fuerte. No había necesidad de mencionar la destreza de Kakashi, y tanto Iga Ayaka como Ima y Kenta ya habían demostrado sus habilidades a través de duras batallas. Sin embargo, Kei se había encargado de bloquear por sí solo a todos los luchadores más fuertes de Iwagakure, incluido Kitsuchi, lo que lo llevó a ser gravemente herido en menos de medio minuto de combate, tosiendo sangre. Aún así, Kei no se opuso a su arreglo. Fukuhiko Kei probablemente lo estaba haciendo para protegerlo. Probablemente sabía, a través de Minato Namikaze, sobre la historia de Kei con Kitsuchi. Los tres antiguos compañeros de equipo de Kitsuchi habían sido asesinados por Uchiha Kei. Después, un enfurecido Kitsuchi casi había matado a Kakashi y había estado peligrosamente cerca de acabar con Kei y Kenta también. Afortunadamente, Minato había llegado justo a tiempo para detener a Kitsuchi y salvarlos. Mirando a Fukuhiko Kei, quien todavía se agarraba el pecho con sangre goteando de la comisura de su boca, Kei preguntó en voz baja. ¿Necesitas tratamiento? No. El enemigo nos persigue demasiado cerca, Kei negó con la cabeza. Y no olvides, Kitsuchi está entre ellos. Hay al menos 6 o 7 enemigos de nivel Chunin. Kakashi, ¿ya has convocado al capitán Minato? Lo he hecho, pero no ha habido respuesta hasta ahora, Kakashi negó con la cabeza, luego agregó con seriedad. Fukuhiko-senpai, realmente creo que deberías aceptar tratamiento. Tus heridas son graves. No hay tiempo, insistió Kei, negando con la cabeza nuevamente. Además, tenemos otra misión que completar. Este es el plan. Atraeré al enemigo. Todos ustedes divídanse y escapen. La sugerencia de Kei hizo que Kei frunciera el ceño ligeramente. ¿Estaba planeando sacrificarse? Si bien era una decisión táctica sólida, Kei claramente estaba subestimando sus capacidades. Por otra parte, Kei se dio cuenta, no era completamente culpa de Kei pensar de esa manera. A lo largo de su tiempo trabajando juntos, Kei, Ayaka y Kenta siempre habían actuado con moderación y nunca revelaron su verdadera fuerza. Sus habilidades de combate parecían coincidir con el rango asignado a ellos, y siendo Kei fuerte y de buen corazón, los tres habían estado más que felices de ocultar su verdadero potencial detrás de él. Los sentimientos de Kei hacia Kei no eran exactamente cálidos, pero tampoco eran hostiles. Si no fuera por la firme lealtad de Kei a la facción del Hokage, Kei podría incluso haber considerado convertirse en un verdadero amigo suyo. Sacudiendo la cabeza para aclarar sus pensamientos, Kei se recordó a sí mismo que la muerte y la separación no eran nada nuevo para él, especialmente en un campo de batalla, un lugar que reducía a las personas a polvo sin piedad. Entiendo, que ella sintió solemnemente. Cuidaré de tu hermano menor. Capitán Fukuhiko, Kakashi habló de repente antes de que Kei pudiera terminar. Estás gravemente herido. Pero todavía tenemos 2 Chunin en nuestro escuadrón. Yo y Kei. Propongo transferir el mando a Kei. Ha liderado un equipo a través de misiones de alto secreto antes, y cooperó con éxito con el capitán Minato durante la misión del puente Kanabi. Es la mejor opción. De ninguna manera. Antes de que Kei pudiera siquiera responder, Iga Ayaka protestó de inmediato. El capitán Fukuhiko solo está herido, no muerto, dijo bruscamente. Transferir el liderazgo ahora sería imprudente. Además, incluso si debemos asignar un nuevo capitán, ¿no debería ser Kakashi-senpai la opción más apropiada? Ayaka claramente no quería que Kei se convirtiera en capitán. Su relación con él distaba mucho de ser buena, especialmente después de que él había descubierto sus secretos. Estaba aún menos dispuesta a reconocerlo ahora. Aún así, sus argumentos tenían sentido. Kei todavía estaba vivo, y transferir el mando mientras simplemente estaba herido era de hecho prematuro.
Sin embargo, para sorpresa de Ayaka, justo cuando Kei abrió la boca para responder, de repente tosió una gran bocanada de sangre. Su rostro se puso aún más pálido. No estoy a la altura, Kakashi negó con la cabeza sombríamente después de mirar a los ninjas de Iwagakure que se acercaban rápidamente. No tenemos tiempo. Casi están sobre nosotros. Está bien, dijo Kei con dificultad, agarrándose el pecho. Kei, cuento contigo de nuevo. Realmente no esperaba que la sola patada de Kitsuchi le infligiera lesiones tan devastadoras. Como un Chunin experimentado que había luchado en innumerables batallas, Fukuhiko Kei podría no haber conocido el ninjutsu médico, pero ciertamente podía evaluar su propia condición física. En este momento, sabía que las cosas se veían sombrías. El poder de Kitsuchi no debía subestimarse. Esa única patada probablemente le había roto al menos 3 costillas y posiblemente dañado sus órganos internos. No podía juzgar con precisión el alcance de su hemorragia interna, pero sabía una cosa con certeza. Si intentaba atraer al enemigo de nuevo, tal vez ni siquiera duraría un minuto completo. En este momento, Fukuhiko Kei no pudo evitar quejarse en silencio. ¿Por qué no ha llegado Minato todavía? Entiendo, Uchiha Kei asintió, aunque interiormente suspiró y lanzó una mirada de soslayo a Kakashi. Después de pensar por un momento, dio sus instrucciones. Rin, toma al capitán Fukuhiko y estabiliza sus heridas. Kakashi, Kenta, Ayaka, sepárense en diferentes direcciones para cubrir su retirada. Buena suerte a todos. Entendido, capitán, llegó la respuesta instintiva. Como si todos hubieran regresado a esos días anteriores de estrecha coordinación bajo el mando de Kei. Incluso Iga Ayaka no se opuso. Como shinobi, incluso si le disgustaba la decisión, no desafiaría abiertamente una orden durante una misión. La oposición anterior de Ayaka a que Kei se convirtiera en capitán siempre había estado dentro de límites razonables. Sabía que Kei probablemente albergaba algunas intenciones oscuras hacia ella, pero mientras las cosas se mantuvieran dentro de las líneas profesionales, y mientras Fukuhiko Kei estuviera cerca para supervisar, creía que estaba a salvo. Aún así, seguía siendo cautelosa con Uchiha Kei. Sabía muy bien el tipo de reputación que Kei tenía en la aldea. Frío, calculador y despiadado para proteger sus secretos. Ayaka entendía perfectamente. Kei nunca permitiría que ciertos asuntos fueran expuestos, especialmente por alguien como ella. Alguien de la rama secundaria de los Iga, alguien sin libertad ni poder. Es por eso que Ayaka nunca había querido que Kei tomara el mando. Había tratado de alinearse con Fukuhiko Kei siempre que fuera posible. Pero ahora que Fukuhiko había nombrado formalmente a Kei como el nuevo capitán, no tenía más remedio que cumplir. Su prioridad era no dejar oportunidad para que Kei la atacara, y especialmente nunca permitirse estar a solas con él. Esa era la forma de sobrevivir de Ayaka. Después de recibir las órdenes claras de Kei, Fukuhiko Kei le dirigió una mirada larga y significativa antes de suspirar y seguir a Noara Rin lejos del campo de batalla. Uchiha Kei, Kakashi, Ima y Kenta y Iga Ayaka intercambiaron una breve mirada. Luego, sin dudarlo, cada uno se dio la vuelta y huyó en diferentes direcciones. En cuanto a cuándo, y cómo, se reagruparían. Se ocuparían de eso después de deshacerse de los perseguidores de Iwagakure. Capítulo 110, Odio. Uchiha Kei eligió retirarse en línea recta, aunque intencionalmente desvió su ruta ligeramente lejos del camino de Fukuhiko Kei. Además, esperó deliberadamente un corto tiempo antes de partir. No quería que lo que estaba a punto de suceder involucrara a Fukuhiko Kei, o peor aún, que fuera descubierto por él. Uchiha Kei siempre había sido una persona tranquila y cautelosa. Sin embargo, su calma y precaución no significaban que no tuviera temperamento. Kei creía firmemente que la forma más prudente de lidiar con los problemas era eliminar la raíz del problema por completo. Si la fuente desaparecía, entonces el problema desaparecería junto con ella. Era muy parecido a una broma que recordaba de un videojuego que había jugado en su vida anterior. Si mato a todos, no habrá testigos de mi crimen. Al principio, Uchiha Kei había pensado que era una mera broma, pero ya no. Sus experiencias, especialmente antes de despertar el Mangekyou Sharingan, le habían enseñado una dura verdad. Si todos los que presenciaron su Sharingan estaban muertos, entonces nadie podría revelar su secreto. Por supuesto, las cosas eran diferentes ahora. Con el poder del Mangekyou, ya no le importaba si su Sharingan regular quedaba expuesto. Entre Kei y Kitsuchi, su relación ya había ido mucho más allá de un simple problema. Había un odio profundo y personal entre ellos. Uchiha Kei había matado a los compañeros de equipo cercanos y camaradas de Kitsuchi, y casi había enviado al propio Kitsuchi al otro mundo.
Si Kei no hubiera tenido un rango tan bajo en ese entonces, si hubiera dominado jutsu más poderosos o hubiera sido más fuerte en general, Kitsuchi podría no haber sobrevivido ni siquiera a ese encuentro. Kei nunca olvidaría cómo Kitsuchi lo había golpeado como a un perro en ese entonces. Si no hubiera sido por Ima y Kenta salvándole la vida en el momento crítico, Kei habría muerto en el campo de batalla ese día. Incluso después de eso, Kitsuchi no había mostrado piedad. Si no hubiera sido por la llegada de último minuto de Minato Namikaze, tanto Kei como Kenta habrían muerto con pesar. La muerte de Kenta podría no haberle importado mucho a Kei, pero no tenía intención de desperdiciar su propia vida. Ese rencor había estado grabado profundamente en su corazón desde entonces. Tomando una respiración profunda, Uchiha Kei disminuyó la velocidad gradualmente. Dejó atrás un clon de sombra para observar la situación y atraer a Kitsuchi. Kei confiaba en que la mentalidad de Kitsuchi no era muy diferente a la suya. Quizás Kitsuchi no era tan siniestro como Kei, pero seguramente quería venganza por sus compañeros caídos. Efectivamente, después de que Kei hubo corrido alrededor de 1 kilómetro, su clon de sombra retroalimentó la información. Kitsuchi lo estaba persiguiendo. HMPH. Ya que estás tan ansioso por morir, con gusto te complaceré, murmuró Kei oscuramente, aunque no dejó de moverse. Si quería matar a Kitsuchi, tenía que maximizar sus propias ventajas. Después de buscar un rato, Kei encontró una ubicación relativamente favorable y preparó silenciosamente una emboscada, esperando pacientemente. Mientras tanto, Kitsuchi permaneció en silencio, mirando el humo que se disipaba del clon de sombra de Kei. Los otros ninjas de Iwagakure detrás de él lo observaban intensamente. Los ninjas de la roca detrás de Kitsuchi compartían la misma mentalidad que él. Ninguno de ellos estaba dispuesto a aceptar el fracaso de las operaciones de Iwagakure en el país de la hierba, y mucho menos dispuesto a convertirse en moneda de cambio en futuras negociaciones con Konoha. Como hijo del tercer Tsuchikage, Kitsuchi tenía su orgullo y su propio código de conducta. Aunque el resultado de las negociaciones en curso era incierto, todavía había cosas de las que tenía que ocuparse. Especialmente cuando no se había olvidado de ese pequeño mocoso del clan Uchiha, o de Namikaze Minato, el rayo amarillo. Ambos lo habían puesto en peligro mortal, especialmente Namikaze Minato, que casi le había quitado la vida. Y ese mocoso Uchiha no era mucho mejor. Había matado a los camaradas de Kitsuchi, a sus amigos de confianza e incluso a sus subordinados más leales. Capitán, ¿qué deberíamos hacer ahora? Justo cuando Kitsuchi estaba allí, mirando el humo que se disipaba lentamente, un ninja de la roca cercano se le acercó e informó. Se separaron. Cada dirección tiene al menos una persona. El área central tiene 2. En total, se han dividido en 5 equipos. En cualquier aldea ninja, los ninjas de tipo sensorial eran indispensables. Su presencia podía facilitar infinitamente las operaciones en el campo de batalla. Kitsuchi asintió en respuesta, luego preguntó con calma. ¿Cuántas personas nos quedan? Ese mocoso Uchiha mató a 4 de los nuestros e hirió gravemente a otro. El otro ninja de Konoha mató a otros 4. Todavía nos quedan 25 hombres, dijo el ninja de la roca, rascándose la cabeza con una expresión preocupada. El chico Uchiha también le había dejado una gran impresión. Aunque los verdaderos pesos pesados habían sido interceptados por el líder del escuadrón de Konoha, Kei había logrado derribar a 4 ninjas de la roca casi al instante, una hazaña impresionante, incluso si los que mató no eran los más fuertes. Bien, asintió Kitsuchi y rápidamente dio su siguiente orden. Entonces también nos dividiremos en 5 escuadrones. Rastrearlos y eliminarlos. Usen sus clones de sombra para liderar el camino. No participarán en combate directo. Entendido, respondió el ninja sensorial con un asentimiento. Como tipo sensorial, era natural para él evitar las peleas directas. Una última pregunta, dijo Kitsuchi, respirando profundamente. ¿En qué dirección fue ese mocoso Uchiha? Por aquí, dijo el ninja sensorial después de una breve pausa, señalando hacia adelante. En la dirección donde Uchiha Kei había huido, justo donde su clon de sombra había desaparecido. El rostro de Kitsuchi se oscureció aún más mientras asentía sombríamente. Sin dudarlo, eligió al azar a algunos Chunin de la roca para que lo acompañaran y partió de inmediato. A decir verdad, Kitsuchi no quería llevar a nadie consigo. Sabía que si no tenía cuidado, Uchiha Kei podría eliminarlos a todos fácilmente. Aún así, tenía sus propias razones. Incluso si se sentía un poco culpable, no dijo mucho al respecto. Silenciosamente, aceleró hacia adelante. En poco tiempo, él, junto con 4 ninjas de la roca y un clon sensorial, llegaron a un claro relativamente abierto. Está aquí.
anunció el clon de sombra del ninja sensorial. Pero justo cuando hablaba, antes de que pudiera decir algo más. Wosh. Un kunai voló por el aire, apuntando directamente a ellos. Kitsuchi reaccionó al instante, lanzando su propio kunai para interceptarlo. Los dos kunai chocaron en el aire y cayeron inofensivamente al suelo. Pero los ninjas de la roca notaron de inmediato. Había una etiqueta explosiva atada al kunai entrante. ¡Cuidado! Etiqueta explosiva. El ninja sensorial gritó con urgencia, y todos se dispersaron de inmediato. ¡Boom! Una explosión ensordecedora envió escombros y humo espeso ondeando hacia el claro. Aunque ninguno de los ninjas de la roca resultó gravemente herido o muerto, su visión estaba completamente bloqueada. El clon del ninja sensorial esquivó la explosión, pero se mantuvo en alerta máxima, escaneando sus alrededores con cuidado. De repente, el clon sintió una oleada de chakra corriendo hacia él, rápido. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de verlo. Una hoja cubierta de chakra azul cortando a través del humo. Y un par de ojos rojos como la sangre, sin emociones, clavándose en él.